Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente desempolvándonos un poco después de varios meses de dejar de grabar. Estamos en una nueva temporada de Win Podcast para poder tener conversaciones. Esta vez vamos a buscar hablar con los actores más relevantes del mundo empresarial en la región, y con este objetivo queremos durante esta nueva temporada invitar a diferentes referentes, CEOs, empresarios, gerentes de las empresas más importantes del país a que platiquen con nosotros un poco acerca de los retos, los desafíos, el liderazgo, la cultura organizacional, cómo se están disrumpiendo las industrias a través de la tecnología. Tener estas conversaciones un poco para aprender, otro poco para ver tendencias y también para ampliar nuestro conocimiento acerca de cómo está el mercado guatemalteco y de la región. Hoy tengo como invitado a Eric Campos. Él es economista, ha estado en la banca por más de 20 años, es costarricense, pero está actualmente en Guatemala y está liderando una de los bancos más importantes de la región, así que él va a tener mucho que contarnos, creo yo, hoy acerca de el futuro de la banca, de cómo está cambiando la tecnología de la banca, y también hablar un poco de sus experiencias liderando como gerente general de BAC Credomatic. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, un gusto aquí acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte, qué alegre. La verdad es que ahí siempre he estado muy conectado con tus redes sociales, con tu LinkedIn. Por ahí miro lo que hacen desde la plataforma que lideras en el banco, y creo que es importante estar empujando, y una de las cosas que he visto que hacen es que empujan mucho el emprendimiento, la innovación, la tecnología, el ecosistema empresarial. Y pues hoy quisiéramos hablar un poco acerca de eso, hablar un poco acerca de lo que estás liderando, cómo llegaste a Guatemala, también un poco de tecnología para tener un contexto de la entrevista, irnos por ahí en esos tres temas. Pero comencemos. ¿Cómo llegaste a Guatemala, Eric? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo no? Para compartir que soy centroamericano, nacido en la frontera con Panamá. Y digo dos pasaportes, ¿no? Prácticamente. De hecho, en los cafés de los domingos íbamos en familia a tomarlos a Río Sereno, Panamá. Estaba muy cerca de la frontera. Eso, no sé, me dio una visión muy particular porque termino también casándome con una nicaragüense, entonces eso es otra patria para mí. Y trabajando en Guatemala, ya llevo más de 5 años ya viviendo en Guatemala. Muy agradecido con Dios de la oportunidad de estar acá en Guatemala. Efectivamente tengo 23 años de trabajar en BAC. Y pues he tenido también el privilegio de ir participando en diferentes roles dentro de BAC. Uno de ellos fue precisamente la parte regional y de innovación. Por varios años fui el Chief Innovation Officer del grupo para toda Centroamérica y Panamá. Y con esos roles y como CEO de banca me tocó visitar Guatemala desde el año 2010. Y entonces ya desde el 2010 visitaba Guatemala mínimo una vez al mes, regularmente estaba acá. Y en el 2017, finales del 16, se dio la oportunidad. El grupo la persona que estaba liderando la operación de BAC en Guatemala estaba por retirarse, ya tenía más de 30 años de trabajar en BAC y pues me ofrecieron la oportunidad y sin pensarlo 2 veces, acá estoy. Qué buenísimo, qué alegre. Pues la vida te ha traído por toda Centroamérica, entonces solo te falta El Salvador y Honduras para... Ahí fui de trabajo también muchas veces, sí. Conozco bastante bien los 6 países de la región. Qué buenísimo. Eric, ¿cuál es el reto más grande a la hora de liderar una empresa regional? Y me imagino que el reto en Costa Rica, me gustaría hablar un poco de eso, probablemente la responsabilidad es la misma, pero hay diferentes retos en Costa Rica que en Guatemala. ¿Cómo fue
encontrarte con una cultura como la guatemalteca, liderar a personas aquí en Guatemala y retomar ese liderazgo? Sí, importantísimo lo que mencionabas antes de los retos de liderazgo y de digamos, posiciones gerenciales, ¿verdad? O de dueño de una empresa. Nosotros como organización regional, pues BAC es el grupo financiero, la organización financiera más grande de la región. Sumando los activos, las operaciones, somos muy conocidos por los POS y las tarjetas de crédito. Cuando sumas toda nuestra operación en toda Centroamérica, la comparas con otros grupos, inclusive algunos bancos locales de Guatemala que tienen operación en 1 o 2 países. Nosotros tenemos en los 6 y es la más grande de la región. Y parte de esa fortaleza es la cantidad de clientes pymes también, muchísimas, más de 300,000 pymes que operan regionalmente. Uno se sorprende cuando ve la cantidad de pequeños empresarios que de todo tamaño que utilizan nuestras plataformas para hacer negocios, por ejemplo, en Salvador, para hacer negocios con Honduras desde Guatemala, que exportan a Nicaragua, que exportan a Costa Rica, a Panamá. Es interesante, es una economía de servicios. Y tal vez no necesariamente tenés que ser una multinacional. Al contrario. O un big player para... Hablando de tecnología, una de las cosas para comentarle a la audiencia interesantísimas es que, por ejemplo, BAC, y esto lo comento, pues son cifras públicas, pues el BAC procesa cerca de $10 billones en transacciones centroamericanas, intracentroamericanas. Estos servicios y la gran mayoría de usuarios son pequeñas empresas. Que están pagando su distribuidor, que están cobrando sus facturas en los diferentes países de la región, con una tecnología que es estándar en los 6 países. Es algo que nos hace especiales y únicos, y es que de la banca en línea, cualquier conexión a internet, un iPad, una computadora, la gente puede transar y mover dinero entre sus cuentas BAC en los 6 países. Y entonces lo interesante ahí es, a tu pregunta, tenemos una historia común, sobre todo desde Guatemala a Costa Rica. Yo siempre cuento la historia de que la independencia se celebró aquí, se anunció, ¿verdad? Se declaró en Guatemala, ahí en Obelisco, el 15 de septiembre, pero nos llegó a Costa Rica el 15 de octubre, sí, a caballo. Y de hecho hay una tradición muy bonita que la antorcha, como sale de aquí, pasa por todos los países de Centroamérica y llega hasta Costa Rica. Entonces, hay una historia común, sí, ¿verdad? Tenemos una historia común, y la clave es entender que, a pesar de que hay una historia común, entender la cultura particular de cada país. Y eso es la diferencia, tanto para hacer negocios como para ejercer liderazgo. Sí, he visto que en el tema de negocios en cuanto a la región centroamericana es peculiar bastante Costa Rica, porque atrajo a grandes competidores como Dell, Amazon, a poner fábricas allá. ¿Cómo impactó esto a la economía? ¿Cómo se vivió siendo costarricense? Sí, claro. Este impacto. Sí, yo con la oportunidad que tuve y la oportunidad que tenemos desde BAC de operar en los 6 países, te digo que una cosa bien interesante es que Centroamérica es complementaria. Si uno ve, por ejemplo, Panamá es una economía de servicios, y toda la población económica de Panamá son apenas 2 millones de personas, no poco económica, toda la población. Sí. Creo que eso es como la mitad de Ciudad de Guate. Y en el caso de Costa Rica es una población de 5 millones, que ha venido madurando, envejeciendo, y actualmente la población económicamente activa es como de 2.6 millones de personas. Definitivamente todo el tema del sistema educativo ayudó muchísimo a que se hiciera una transición de industrias de bajo valor a alto valor. Y el cambio que cambió el perfil del país fue la atracción de Intel. Intel abrió una fábrica de fabricación de chips allá hace unos 15 años, tal vez 20, y eso realmente le cambió el perfil del país. Y también el tema de los BPOs. Y una decisión muy interesante que tomó el país también, tal vez te digo, 2008, 2009, fue que se empezó a dar inglés
como segundo idioma en todo el sistema público de educación. Entonces eso creó una base de personas para los BPOs. Entonces Amazon efectivamente no es que da servicios de BPO. El negocio de BPOs es sumamente importante en Costa Rica, emplea un número significativo. Está Amazon, está Hewlett Packard, el mismo Intel tiene también una operación de BPOs. Y el tercer factor que cambió también el perfil es que con la venida de Intel y toda esta cosa, la venida de industrias de medicina, todo lo que es producción de materiales, de instrumentos médicos, también de alto valor, ayudó mucho. En el caso de Guatemala, yo estoy muy entusiasmado con una iniciativa que se llama Guatemala no se detiene. En Guatemala no se detiene, tienen ese perfil, esa visión de cómo aprovechar las ventajas comparativas de Guatemala, y creo que ahí hay una oportunidad muy bonita porque Guatemala es la fábrica de Centroamérica. O sea, Costa Rica importa muchísimo, de hecho es uno de los principales socios comerciales de ambos países, tanto Costa Rica como Guatemala, y importa muchísimo alimentos, medicinas, productos agroquímicos. Entonces, Guatemala se ha vuelto la fábrica de Centroamérica y ahí hay potencial para seguir creciendo. ¿Crees que esto que sucedió en Costa Rica limitó? Hay una documentación de cómo se dio el crecimiento de negocios disruptivos en el mundo y fue a raíz de que se abrió la tecnología. Se abrió para cualquier persona la oportunidad por un negocio tecnológico. Y esto sucedió entre 2007 y 2011 en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero para Latinoamérica estos negocios empezaron a surgir entre 2013 y 2015. Y Guatemala ha tenido un boom tecnológico. Conozco que Costa Rica también ha tenido un mismo boom de startups tecnológicas o de pymes tecnológicas o de tecnologías, nuevas tecnologías. Pero esto ayudó, el que estas fábricas llegaran ayudó, incentivó o limitó un poco a que emprendieran porque había trabajo, entonces capturaron el talento. Bueno, ¿cómo lo ves? Comparando los dos países, yo te diría que, a ver, la gran ventaja de Guatemala es que es sumamente emprendedora. Ese nivel de emprendedurismo que hay en Guatemala no lo he visto en los otros países. Okay. Realmente es algo de los cuales los guatemaltecos tienen que sentirse orgullosos. Es ese espíritu de superación, de buscar cómo crear. Resiliencia, de resiliencia. Es una gran ventaja competitiva que tiene Guatemala. En el caso de Costa Rica, el reto ha sido más bien que pues la parte positiva que te comentaba antes de educación, formación y todo, tiene el reto de que la población sale generalmente a buscar empleo, ¿verdad? Y busca empleo ya sea en estas fábricas, en el gobierno, etcétera. Y entonces emprender es retador, ¿verdad? Las condiciones no son tan favorables para emprender como sí lo es en Guatemala. Y en el tema de tecnología, lo más interesante es que el otro día escuché una charla muy bonita que decía: uno sobreestima el impacto del cambio tecnológico en el corto plazo, una innovación, por ejemplo, y subestima en el largo plazo su impacto. El mensaje es: realmente la tecnología llega a transformar las vidas, ¿verdad? Y como te comentaba antes, en el caso de BAC, por ejemplo, las plataformas tecnológicas de banca móvil, de banca en línea, los servicios que hoy brindamos en el móvil llegan, por ejemplo, a toda nuestra población. Y eso cambia vidas, porque entonces las personas empiezan a hacer negocios, ¿verdad? Empiezan a comprar, empiezan a vender, empiezan a conectarse, el impacto de las redes sociales. Y de nuevo, en un caldo de cultivo como lo es positivo, como lo es Guatemala de emprendedurismo, las potencialidades son muy altas. Hay, por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT viene a transformar, ¿verdad? A confirmar o a consolidar la quinta revolución industrial. Y lo bonito es que no tiene más limitante que la creatividad. Y además, por ejemplo, hoy por hoy es un servicio gratuito que te conectas en el móvil. Imagínate con un sentido emprendedor guatemalteco que no se puede hacer. Sí, y le preguntas a cualquier persona de cualquier industria
de cualquier profesión, se dedique a lo que se dedique, ChatGPT lo ha impresionado. O sea, hablas con un programador y dice, puedo crear un código ahí. Hablas con un escritor, puedo escribir un artículo ahí. Es un estudiante, puedo hacer una tarea ahí. Un líder o un vendedor puede escribir correos electrónicos más rápido para sus propuestas de negocio. Los emprendedores de hacer business plan. Exacto. O sea, sorprendió a todo el mundo. Es una revolución, como bien lo decís, y que creo que es algo que tenemos que aprovechar. Y si todavía hay personas que nos escuchan que no se han dado cuenta que hay una revolución, hay que entrar y rápido a esto. Eric, ¿cómo fue enfrentarte como líder en Guatemala? O sea, ¿hubo alguna resistencia? ¿Viste diferencias en el comportamiento, en la cultura? ¿Éramos más amables o menos amables? Claro que sí. ¿Cómo lo encontraste? Sí, como te decía, tengo el privilegio de estar viniendo a Guatemala desde el 2010. Y efectivamente la cultura de trabajo es distinta en cada país. Y otro libro que recomiendo mucho se llama El Código Cultural. Cada país tiene sus códigos culturales y en el trabajo es uno de ellos. No es comparable, digamos, la cultura de trabajo de un panameño y las condiciones de Panamá que las de Costa Rica, que las de Guatemala, Honduras o el mismo Nicaragua. Y lo que sí te puedo decir es que en el caso de Guatemala, de nuevo, ese emprendedurismo se siente también a lo interno, ¿verdad? O sea, realmente ha sido un gusto ver el crecimiento que hemos tenido en los últimos 5 años, ver que BAC ha prácticamente duplicado su tamaño en Guatemala. Hoy atendemos más del triple de clientes que hace 5 o 6 años, y eso ha sido un mérito de los guatemaltecos, porque realmente de todo nuestro personal, 99.9 es guatemalteco, creativo, resiliente, empunchado, pilas, ¿ah? Sí. Y eso nos encanta en BAC, ver esa disposición, esa apertura, flexibilidad y compromisos con el trabajo. Y realmente, por ejemplo, ahora que estamos también con un propósito de reimaginarnos, ver a los guatemaltecos comprometidos con ese esfuerzo de reimaginar BAC, reimaginar Guatemala. Genial. ¿Y cuál dirías que es tu modelo de liderazgo? ¿Cómo lo definirías? Sí, la verdad que he tenido la bendición de tener personas que me han he podido tomar como ejemplo, roles. Mi anterior jefe, que ya se retiró, un CEO espectacular, del cual, por eso incluso a mis hijos siempre les digo, no pregunten cuánto va a ganar, sino cuánto va a aprender, ¿ah? Porque estar a la par de personas que te enseñen, que no solo con su ejemplo, ¿verdad? Ya uno está aprendiendo muchísimo. Entonces he tenido la suerte de tener este tipo de líderes donde he tomado lo mejor de cada uno. También me encantan líderes de la talla que dejan historia, dejan legado, un Winston Churchill, un Ronald Reagan, una Margaret Thatcher. En nuestros países tenemos líderes que han dejado una huella positiva y siempre pues lo inspiran a uno. Y en ese sentido creo que la característica fundamental que para mí ha sido muy valiosa siempre ha sido que son líderes que escuchan, ¿verdad? Que escuchan, que tienen empatía, que entienden las necesidades, y eso lo combinan con una visión de lo que puede ser, que hoy no existe, con una ambición de llevar ahí, con un alto compromiso y un gran sentido de responsabilidad. Yo creo que lo que más me ha impactado de todos los líderes con los que he tenido la oportunidad de compartir, y de estas figuras de talla como un Mandela, es que tiene un alto sentido de responsabilidad. O sea, eso no es cuento de otro, no es problema de otro, es nuestro, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo podemos hacer, y juntos lo hacemos. Y ahorita que decías, mencionabas a estos personajes de la historia como Winston Churchill, te escuché hacer una frase de él que hay que saber aprovechar una crisis. Y la pregunta es, como líder, ¿cómo aprovechaste esta crisis? La que atravesamos los últimos 3 años, exactamente. Sí, definitivamente todavía estamos en un proceso de recuperación, y tras la crisis de COVID
del 2020 se suma después todo este tema de la guerra de Ucrania, que nos sube el costo del pan, nos sube el costo de la gasolina, del diésel, nos sube el costo de vida, y a lo cual se suma el costo de la energía. Entonces, todavía estamos en un proceso complejo. Cuando uno ve Guatemala y se estima un crecimiento este año de 3.5, 4, uno dice, wow, realmente necesitamos mucho más para salir del... ¿Cuál es tu lectura de eso, de ese crecimiento? Sí, bueno, es que eso es lo que iba a mencionar, digamos, 3.5, 4, cuando uno pone en el contexto de toda América Latina, es súper positivo, porque hay países que están al 1%, al 0.5%, o incluso algunos en riesgo de recesión. Yo creo que es importantísimo un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente también tenemos en nuestra región de Centroamérica países que han tenido crecimientos del 6, 7, 8% anual y después vienen crisis durísimas. Entonces es como dice la canción, ¿verdad? Un paso para adelante y dos para atrás. En cambio, tener este crecimiento todos los años del 2, 3, 4, al final te cambia una generación, ¿verdad? Entonces, y lo notamos en Guatemala, o sea, hay más oportunidades, hay más capacidad de ingreso en diferentes sectores de la sociedad. A veces uno se desespera porque puede ser lento, pero es mejor de esa manera sostenida en el tiempo y eso abre oportunidades. Me quedé con la parte que mencionabas de cómo las pymes y emprendedores aprovechan la plataforma de Bacromatic para vender y dar servicios en toda la región. Cuando hablamos de toda la región, o sea, Guatemala es un país de 17, 18 millones, El Salvador 7, Costa Rica 5, acabas de mencionar, Panamá dijiste 2 millones, o sea, qué pequeño Panamá, no lo tenía tan claro, pero toda la región podrán sumar 42 millones de habitantes. Entonces ya es un mercado mucho más interesante que pensar en un mercado solamente local, ¿verdad? Pero ¿qué data tienes acerca del comportamiento, de dónde están los negocios, quiénes están yendo a explorar los mercados hacia afuera? Sí, la verdad que el primer socio comercial de todos los 6 países de Centroamérica es Estados Unidos, ¿verdad? Ahí va la mayoría de nuestras exportaciones, las inversiones extranjeras vienen de allá. Pero una cosa que la gente deja de percibir es que el segundo socio comercial de Centroamérica es Centroamérica. Entonces, hay una cantidad tremenda de flujo comercial entre los 6 países de Centroamérica y va de todo tipo. Digamos, incluso Nicaragua es una exportadora de Centroamérica de carne, de granos, de soya y importa muchísimo de los otros países de la región. Ni hablar, por ejemplo, todo el negocio textil es súper interesante. Cómo, digamos, Guatemala se ha convertido en una potencia en todo el tema textil. Es el principal producto de exportación. Y lo que mucha gente no sabe es que Guatemala, digamos, uno piensa en textil y por eso digo textil, porque no es maquila, ¿verdad? O sea, esa es una parte de la cadena de valor. Pero realmente, digamos, el negocio textil en Guatemala es producción de hilo, entintado, telas, lavado, y una parte muy importante de esas exportaciones van hacia Honduras, donde termina el tema de corte y confección, van hacia El Salvador, donde también se hace una serie de labores de agregación de valor. Entonces, hay mucho de ese negocio y en medio de ese negocio hay un montón de negocios pequeños. Eso para hablar de productos grandes, digamos. Pero, por ejemplo, tengo el gusto de servir con muchos clientes que son empresas medianas, pequeñas, que producen, por ejemplo, todos suplementos de agroquímicos, suplementos de alimentos, que producen también químicos, que procesan y exportan al resto de los países. Entonces, el negocio farmacéutico es muy interesante también. Entonces, hay mucho negocio de agregación de valor en todos los países. Qué interesante. Y
¿ves cómo tenés mapeado el tema de tecnología, de empresas tecnológicas? ¿Cómo están creciendo en la región o cuál es el comportamiento? Si han crecido, si se han desarrollado. O sea, hoy hablamos de unicornios en el mundo y Centroamérica también tiene algunos que apuestan a convertirse en unicornios. Hay empresas que están hablando de 50 millones, 100 millones, 150 millones de inversión, ¿verdad? Y que se está dando esto. ¿Cuál es tu lectura acerca de las startups tecnológicas? Sí, hay que pensar en cómo aprovechar la escala de la región. Y ahí me acuerdo un paper que leí una vez muy bueno en la universidad, que si uno quiere extenderse internacionalmente, tiene al menos 3 rutas, ¿verdad? Una de las rutas, por ejemplo, es decir, bueno, tengo este producto que funciona en este nicho de mercado. Este nicho es, digamos, en Panamá de 100,000 personas. En Costa Rica es de 500,000. En Nicaragua es de 1,000. Pero entonces es el mismo producto en diferentes nichos en los 6 países. Perdón, el mismo nicho en los 6 países. Entonces, ahí lo que tenés que validar es dónde desarrollar el producto y llevarlo a ese nicho, el mismo nicho, aunque son diferentes países, en los 6 países. Entonces, eso te da cierta escala. La otra ruta, por ejemplo, es decir, bueno, tengo este producto, ¿verdad?, que atiende, que puedo colocarlo diferente en cada uno de los países. Entonces tengo que abrir un producto diferente para cada país. En el caso tecnológico es muy interesante porque hay grandes necesidades de software, por ejemplo, de soluciones de software, de soluciones de tecnología para apoyar precisamente a las medianas empresas. Y ahí donde yo he visto muchas empresas regionales desarrollando plataformas, trayendo franquicias tecnológicas del extranjero para colocarlas en los países, haciendo soluciones a la medida en la región, apoyando empresas que operan en los 6 países y dándoles soporte. Entonces, eso es lo que he visto crecer más, ¿verdad? Y tal vez adelantándome a algunas de las cosas que mencionaste al principio, temas de fintech, por ejemplo, es importante entender, digamos, si son temas de viajes, si son temas de apoyo, por ejemplo, en servicios financieros, obviamente. Lo importante es entender claramente qué nicho quieren atender. Y ahí tenemos 2 escenarios. En el pasado, el mensaje era como las fintech vienen a destruir la banca, ¿verdad? Y vamos a sustituir la banca y las fintech van a hacerle lo mismo a la banca que hizo Netflix a Blockbuster y cosas de ese tipo. La realidad es que lo que ha sucedido es una transformación de las fintech a cómo colaboro con el sistema, cómo contribuyo al sistema y cómo me alío con los sistemas financieros para ampliar la inclusión financiera, por ejemplo. Y ahí es donde yo creo que más valor se está agregando. Y las fintech vinieron a aportarle también un dinamismo a la banca también. ¿Cómo lo vieron ustedes como un desafío también para entrar más con más tecnología? Aceleró, obviamente la pandemia aceleró, pero también estas nuevas tecnologías, estas nuevas empresas tecnológicas como las fintech o las criptomonedas están empujando de alguna forma que la banca se transforme. Sí, claro. Y permíteme hacer un minuto de historia. Okay. La banca nace ya allá por los 600, los 700 en las costas de Italia y en la Edad Media para 2 fines, ¿verdad? Los banqueros, y de hecho por eso se llama banca, porque era que en los puertos se sentaban en las bancas a 2 cosas: a recibir en depósito o en custodia los bienes de los caballeros que iban a pelear las cruzadas en Oriente, y entonces ahí dejaban sus bienes, su oro, ¿verdad?, para que se los cuidaran mientras andaban en esas aventuras. Y con ese mismo oro después los banqueros empezaron a financiar las aventuras comerciales, por ejemplo la famosa película de Marco Polo y todo el comercio. De hecho, si uno se fija, los grandes centros financieros del mundo, ¿dónde están? En los puertos, en Nueva York. Nueva York nació como uno de los principales puertos de América del Norte.
La banca europea, ¿dónde está? En Holanda y en Hamburgo, en Alemania, que estaban los grandes puertos, ¿verdad?, que financiaban esto. Entonces, incluso los bancos en general nacen con los Medici en Italia, en Venecia. ¿Por qué en Venecia? Porque Venecia, que ahora la gente va a Venecia y todo, porque Venecia era el principal puerto de comercio con Oriente. De ahí sale Marco Polo. De hecho, por eso Cristóbal Colón era italiano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la banca ha venido evolucionando desde hace ya 1400 años y un proceso de adaptación constante. Y entran los reguladores en los 40, en los 30, con la crisis de Estados Unidos, y empiezan a regular el negocio. Entonces la banca tiene que evolucionar. ¿A qué voy con todo esto? Que generalmente la innovación nace fuera del sistema regulado, pero la banca es la que la potencia cuando la incorpora en el sistema regulado. Porque hay algo que a veces las fintech olvidan y es vital, aunque sean nuevos millennials. Nadie le da la plata a su mamá y a su papá para que se la cuide. Se la entregan al banco. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a mi gente, tengan claro ustedes la responsabilidad que tienen, que los clientes vienen y le entregan a ustedes el dinero que se han ganado, y no solo que se han ganado, que es sus sueños. Ahí están sus sueños de una carrera, de una moto, de un estudio, de una enfermedad, de los ahorros para una emergencia. Entonces estamos cuidando el esfuerzo de la gente, y ese es el nivel de confianza. Por eso se llama depósito de confianza. Entonces esa condición hace que la banca tiene que ser un negocio de prudencia, de gestión de riesgos. Por eso es tan complicado cuando un banco entra en problemas, porque es todo el sistema de confianza, es todo el sistema de confianza. ¿A qué voy con esto? De que estas fintech efectivamente están generando un challenge importantísimo, y lo que está sucediendo efectivamente es que la banca viene y sigue evolucionando. Y en nuestro caso, por ejemplo, nuestra banca móvil, nuestra banca en línea, las soluciones de transferencias, ya, por ejemplo, los clientes nuestros pueden solicitar créditos desde el móvil, recibir créditos a su cuenta desde el móvil. Entonces, lo que veo es un futuro cada vez más colaborativo con las fintech. Y cuando hablamos de la evolución de la banca, ¿hacia dónde va hoy? O sea, ¿hacia dónde la ves dirigirse? O sea, ¿cuáles van a ser los cambios? Ya estamos viendo también neobancos, inclusive en Guatemala. O sea, ¿hacia dónde va a ir o según lo que has visto? Porque los bancos siguen siendo sólidos, siguen estando, pero ¿hacia dónde se van a transformar o hacia dónde tienen que encaminarse? Sí, en general, yo creo que arrancando creo que las 3 tendencias fundamentales de los bancos son, número 1, la digitalización, ¿verdad? O sea, los bancos en realidad, o las organizaciones financieras, somos organizaciones de datos, ¿verdad? Y cada vez más trabajamos, en nuestro caso, por ejemplo, utilizando esos datos para dar mejores servicios, para poder dar mayor inclusión financiera, para poder ayudar a las empresas con su comportamiento, a los empresarios a ser mejores analíticos. Esa es la segunda gran tendencia. Toda la gestión de la data, de la analítica, se vuelve cada vez más importante para ser más inclusivos. Porque ¿qué sucede? Y esos son los beneficios de la tecnología. Antes, para llegar a un cliente tenías que tener una agencia para estar ahí, para que te llegara de camino a tu casa. Hoy, si estás en el celular, estás 24 horas con el cliente, disponible para él, para sus necesidades, para sus emergencias, para sus urgencias. Entonces, entonces necesitas personalizar ese servicio. Y esa personalización, porque vos llegabas a la agencia y conocías al jefe de la agencia, ahora pues te metes al móvil. Y entonces, con la data y la digitalización podemos darte un servicio cada vez más personalizado. Y ahora que vienen estas tecnologías de inteligencia artificial, va a ser el siguiente paso, que es poder movernos a una personalización del servicio. Y tercero, el gran impacto de responsabilidad que tenemos en la transformación hacia un futuro más sostenible. Nosotros, por ejemplo,
nos sentamos a repensar toda nuestra visión y nació el propósito de reimaginar la banca para traer prosperidad a Guatemala, por ejemplo. Entonces estamos realmente repensando, reimaginando nuestros procesos, nuestros organigramas, nuestros productos. Hoy, por ejemplo, de casualidad, hoy en la mañana lanzamos nuestras tarjetas Vivo. Nuestras tarjetas Vivo es un esfuerzo, un compromiso que es movernos de emitir tarjetas en plástico PVC, envueltas en plástico PVC todavía de mayor durabilidad, que se rompe para sacar la tarjeta, a tarjetas que son las primeras tarjetas en el mundo de material biodegradable. Entonces es tecnología nueva, es una fintech que nació en Singapur, que empezó a decir, bueno, que hay una presión por qué podemos hacer para sustituir el plástico no degradable, ¿no? por otro tipo de materiales, y salió el PLA, que es un producto bio que después de una vida útil de 4 años se entierra y se deshace. ¿Ah? Entonces incluso firmamos un acuerdo con Funcagua para tomar todas esas tarjetas de los clientes, que nos las entreguen y ellos las van a cortar, etcétera, y las van a convertir en abono en los viveros de Funcagua, y con una pyme que se llama Recicla MGT, que nos ayuda también a hacer los procesos de recolección. Entonces el tema, por ejemplo, de gobernanza, impacto social, impacto ambiental, que se llama ahora ESG, son cada vez una tendencia más fuerte en la banca. Firmamos el año pasado un acuerdo con el FMO, que es un banco holandés, de $200 millones, el más grande que han dado en su historia, y se lo dieron a BAC en Guatemala, precisamente para todo el tema de transformación hacia negocios sostenibles. Y ahí la tecnología tiene muchísimo que aportar. ¿Y esto es para financiamiento? Sí, es para sumar a nuestros financiamientos. Nosotros tenemos solo en Guatemala tenemos más de 35,000 pymes que atendemos, y además tenemos 15,000 empresarios que atendemos en todo tipo de servicios, y la idea es apoyar y financiar, particularmente con esos 200 millones, proyectos verdes, proyectos que tengan algún tema de impacto ambiental, ya sea en energía, reciclaje. En todo el país. En todo el país. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, para nosotros fue un gran honor celebrar el empresario del año. Lanzamos el premio al empresario PYME del año. Lo ganó un hospital de Zacapa, que ha llevado tecnología a Zacapa y tiene tecnología de punta para todo tipo de tratamientos, del doctor Varillas, pero también premiamos 3 categorías, y una que me encantó es que la ganó una empresa que recicla baterías y las exporta a Corea. En Corea terminan de desarmarlas, ¿verdad? Y volver a reutilizarlas. Y entonces, oportunidades de negocios hay. Exactamente. Hay que ir a buscarlas y ser disruptivos y inventivos. Eric, pensando en esto que me decís, en este tipo de colaboraciones, se me ocurría si están pensando como Bacromatic, fusiones, adquisiciones con fintech o con empresas consolidadas, si ha pasado o están pensando hacerlo. Sí, más que fusiones y adquisiciones, lo que hemos tenido es una experiencia muy exitosa de colaboración con diferentes fintech, ¿verdad? Te cuento, por ejemplo, bueno, tenemos una colaboración importantísima con Namutec, que es una fintech que opera en toda la región, que es un negocio que está trabajando en cash, que es este servicio de transferencias vía tarjeta a tarjeta y pronto cuenta a cuenta de todo el sistema bancario, y te da la ventaja de que es movimientos en línea desde tu celular. Se llama Cash, con K. Vamos súper bien, un crecimiento muy importante en usuarios de todos los bancos. También tenemos otras fintech que nos han colaborado, por ejemplo, en temas de comunicación, en temas de diseño, en temas de servicios, de apoyo a clientes, servicios de viajes, tema de turismo. Es súper interesante todos los emprendimientos que hay ahí y que queremos potenciar. De hecho, BAC, dentro de sus 12 objetivos de sostenibilidad para ser un banco neto positivo, estamos trabajando y colaborando con pymes que tienen que ver, como te decía, con Recicla MGT, empresas de reciclaje, empresas de turismo,
turismo sostenible, con la red de empresarios indígenas, por ejemplo, es una que nos encanta, con María Tuyuk. Estamos trabajando con ella unos proyectos bien bonitos que tienen que ver precisamente con apoyar estos emprendimientos de Guatemala. Que nosotros hacemos una gira a 7 ciudades intermedias del país y nos hemos dado cuenta que las 4 industrias que sobresalen está el turismo, la agricultura, obviamente, la construcción y el retail, ¿verdad? O sea, como personas creando productos para venderlos. Y interesante que estén apoyando a estas empresas del interior, que esa descentralización pues probablemente es difícil que pase, ¿verdad? En un país como el nuestro, con distancias tan largas y con economías tan dispersas, ¿verdad? O sea que hay ciudades muy prósperas aquí, pero a la par hay pueblos en el que no hay prosperidad ni comercio. Pero mi pregunta va con relación a ese dinero que se necesita para que estas empresas sean financiadas. ¿Por qué es tan difícil financiar emprendimientos? ¿Por qué no es fácil dar dinero a estos empresarios que probablemente no están tan bancarizados o no usan todos los productos financieros? ¿Y qué crees que es la solución? Porque en otros países he visto que incluso Guatemala tiene algunas fintech que han logrado dar micropréstamos a tienderos, a estos microempresarios, y hay modelos en el mundo acerca de esto. Pero la banca, ¿qué está haciendo para poder llegar al sector? Yo creo que hay que diferenciar, y de mi experiencia lo que he visto también, hay que diferenciar tipos de financiamiento. ¿Qué es lo que ha hecho tan competitivo e innovador a los Estados Unidos? Es lo que se llama los capitales de riesgo. Capitales de riesgo. ¿Verdad? Y se llama así por eso, porque son capitales de riesgo, ¿verdad? Son fondos de inversión, fondos donde los inversionistas ponen su dinero ahí sabiendo que de cada 10 inversiones, ¿verdad? Tal vez 2 van a ser exitosas. Y están dispuestos a perder las otras 8 y la porque se los permite. Y es que ese es diferente y te voy a explicar. Porque, ¿qué es lo que pasa con la banca? La banca como tal. Como te decía antes, los bancos somos regulados. ¿Por qué somos regulados? Porque el dinero que utilizamos no es nuestro dinero, no es capital de los accionistas en su totalidad. Al contrario, la mayoría del capital que usamos para dar préstamos, volviendo al ejemplo que te di al principio, es de la gente que deposita sus ahorros. Entonces, la primera responsabilidad de un banquero es cuidar los depósitos del público. Entonces, por ejemplo, cuando un banquero viene y le da dinero de la banca comercial, que eso es lo que tenemos en nuestros países, banca comercial, no banca de inversión, cuando viene y le toma ese dinero y se lo presta a alguien, si ese proyecto no sale, ese dinero lo pierden los depositantes. Entonces el banco tiene que ver cómo lo repone, porque vos llegas a la cuenta y decís, yo deposité 100 pesos, deme mis 100 pesos. No, es que se lo di a un emprendedor. No, yo le di 100 pesos, deme mis 100 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, ese tema, cuando un banco da un préstamo, está dando préstamos que son tomados de los fondos que le han depositado las personas. Entonces, por eso la prudencia de un banco es lo más valioso. Porque es cierto, hay capital muy importante de los accionistas para sostener precisamente el capital de la organización, del banco, pero la mayoría son los depósitos del público. Entonces, por eso los bancos comerciales generalmente financian actividades comerciales, actividades que están corriendo. Y precisamente por eso los microcréditos todos se enfocan a clientes que están operando ya. Uno de los grandes retos que tenemos en la región es crear redes de inversión, de inversionistas de capital de riesgo. Y eso, ahí sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde ves que se hacen rondas, que son inversionistas que están poniendo capital para apostar a nuevos negocios. Ahora, ¿qué le recomiendo yo a las pymes, por ejemplo? Sí. Para lidiar con esto, ¿verdad? A veces puede sonar un poquito lento, pero es más seguro. Y es lo siguiente, yo le digo a mi gente siempre, la señora, por ejemplo, que vende tortillas, ¿es cliente de crédito nuestro o no? Depende. Y depende de una cosa. Lo primero, por ejemplo, en nuestro caso tenemos la ventaja de que tenemos todo el negocio de POS. Y para nosotros el negocio POS es un negocio de desarrollo, es un vehículo de desarrollo. Te voy a explicar por qué.
para usar ese ejemplo en analogía. La señora tiene su puestito de tortillas. Es informal, todo lo vende en efectivo. Entonces no tenemos data, no tenemos información, no tenemos cómo evaluarla. Pues bueno, la señora dice, viene la hija y le dice, ¿sabe qué, mami? Vamos a poner un Mi POS de Credomatic, de BAC, para que la gente nos pague con tarjeta. No, que no sé qué. No, pero pongámoslo. Entonces lo pone. Entonces pasan dos cosas. Primero, vende más. Porque entonces ya la gente no anda efectivo. Sí. Entonces vende más porque le pagan con tarjeta. Y lo más importante, empieza a ser visible. Entonces ya deja de ser invisible y pasa a ser visible. Entonces, ¿qué pasa? La data, lo que te decía, hacia dónde va la banca. Entonces resulta que yo ya sé cuánto vende la señora. Entonces, con analítica, puedo decirle, ¿sabe qué? Como usted vende 500 pesos al día, yo le puedo dar a usted un crédito de 1,500. Entonces, con esos 1,500 ya puede comprar más material, puede comprarse otra cocina, etc. Bien, volviendo al tema de las fintech y la tecnología, cuando se aprovecha el e-commerce, cuando se aprovecha toda esta tecnología de pagos en línea, de medios de pago, que por ejemplo nosotros ofrecemos ampliamente, entonces se vuelven visibles y empiezan a generar capacidad de endeudamiento, capacidad de apalancamiento. Y entonces eso permite generar un círculo virtuoso de crecimiento. Sí, y que probablemente hay una resistencia, ¿verdad? O sea, probablemente hay una resistencia, creo yo, para llegar a estas personas que están tan acostumbradas a... Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, la terminal de la zona 4, que es manejo efectivo. O sea, ¿por qué nadie ha hecho...? O sea, le dices a alguien y dice, o sea, ese es un mercado virgen, hay una oportunidad enorme ahí. Pero todos no sé por qué no van a tratar de hacer esto que decís, poner POS para pagar. Recuerdo que un día fui a la zona 4 y quería comprar un aguacate porque costaban a quetzal los aguacates. Sí, claro. Los podías comprar, pero no cargaba efectivo, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Pero ahí no encontrás nadie que te acepte tarjetas. Entonces, probablemente es por la resistencia que hay, pero algunas personas ya lo están necesitando, ya lo están viendo. Probablemente una segunda generación, como mencionaba. Sí, correcto. Ejemplo. No, y pasan, yo creo que hay tres tendencias que van a ayudar mucho a Guatemala en eso. La primera es la tecnología. Yo tengo ya, como te decía, más de 20 años en BAC. Y yo recuerdo que hace 20 años un POS era una máquina grande que había que conectar a un teléfono de red, que había que conectar a un cable. Cada aparato de esos costaba $2,500. Entonces ponérselo a la señora de las tortillas o a una pyme o una fintech o una empresa tecnológica era sumamente caro. Se necesitaba mucho volumen o se cobraba. Hoy Mi POS nos permite, está pegado al celular y estamos trabajando en soluciones con muchas, incluso con empresas de tecnología, algunas de afuera, fintech que nos va a permitir darlo. No, hoy te lo damos en un aparatito, ¿verdad? Que se conecta con el celular y ya está. Y ese aparatito tiene un costo mínimo comparado con los $2,500. Entonces ya es accesible. Segundo, creo que claro, la gente al principio dice, es que voy a la SAT, ¿no? Y los impuestos y el gobierno y todas esas cosas. Sí. Pero bueno, la realidad es que si querés prosperar, tenés que meterte en el sistema, ¿verdad? Y entonces la gente, incluso la que es informal, llega un momento en que ya empieza a tener ciertas barreras. Porque, digamos, si le va súper bien, llega un momento en que necesita bancarizarse. Necesita salir del mundo del cash, por ejemplo, el efectivo. Sí. Entonces, eso va a llevar poco a poco a más formalización y nosotros mismos estamos promoviendo desde BAC varios cambios para hacer más fácil desde el punto de vista regulatorio en colaboración con instituciones para lograr que sea más fácil. Y tercero, creo que es una sociedad que viene muy pujante y algo de nuevo volviendo al emprendedurismo. Definitivamente ese mismo emprendedurismo va a hacer que más gente se meta, porque ¿cuál es la alternativa? Ir al financiamiento informal, ir a otro tipo de créditos que están fuera de la legalidad, que tienen muchos riesgos también. Eric, ¿y qué conoces del impacto que ha tenido el uso de Bitcoin en El Salvador? Sí, estamos allá, ¿verdad? BAC tiene una presencia importante, igual que en Guatemala, en El Salvador. Y la verdad que ha sido lecciones importantes, digamos. La primera es que
El Bitcoin, recuerden que es un blockchain que se mina. Entonces, los procesos de minaje no son eficientes. Digamos, una transacción con ahora la tarjeta Bio de BAC te toma unos segundos en el POS, ¿verdad? O si ahora también, que también tenemos soluciones digitales, si tenés cargada tu tarjeta en el Garmin o el celular con NFC, lo acercás y es NFC, son segundos. Cuando se quiere minar un Bitcoin, eso es una lotería. Porque puede ser desde 5 minutos hasta horas. Entonces, lo que ha sucedido con los Bitcoins o en general las monedas digitales o estas monedas, criptomonedas, el reto es que están en un mercado de valor, ¿verdad? Es un activo. Recuerden que el dinero, para que sea eficiente, tiene que cumplir 3 condiciones. Tiene que ser medio de pago, unidad de medida y acumular valor. El Bitcoin arrancó al revés. Acumula valor, no sirve de unidad de medida y tiene serias deficiencias. No es un medio de pago eficiente. Entonces, claro, han habido muchos intentos y diferentes compañías que están tratando de resolver estas 2 últimas cosas. Como por ejemplo FTX, que lo quería hacer medio de pago, para que fuera eficiente el intercambio. Pero ya todos sabemos en qué terminó. Sí. Y ayer anunciaron la quiebra del segundo banco más grande del mundo en Bitcoins. Tenía 14 billones de dólares, 114 billones de dólares en Bitcoin. Quebró. Porque el tema de acumulación de valor. Porque hoy las criptomonedas son mercados especulativos. Sí, sobre todo la mayoría de nuevas criptomonedas que han estado surgiendo, ¿verdad? Que entran al mercado bursátil directamente para esto. Porque son mercados de valor. Ahora, pero en el caso de Bitcoin, que sí, en el caso de El Salvador, que sí lo han usado como moneda de curso legal, o otros países. Sí, con el Chivo, por ejemplo, con la billetera Chivo. ¿Ha funcionado? O sea, ¿sí está funcionando o...? No, el impacto es todavía pequeño. Sí, todavía es muy pequeño. Nosotros lo vemos, tenemos caja de cambio, la gente lo recibe, pues, porque es de curso legal, pero inmediatamente los cambian a dólares. Sí, pues. Porque el reto es que es especulativo. Tiene la tercera función. Entonces, ¿qué pasa? Hoy te pagan 10 criptos, mañana pueden valer 2. Y la tarjeta que mencionabas funciona con una wallet peer-to-peer también. O sea, esa es la finalidad. La tarjeta Vivo, sí. De hecho, nuestra visión es que ya estamos emitiendo tarjetas digitales que van en el app de BAC. La puedes ver ahí, la puedes usar si tenés un Android con NFC, lo puedes usar para pagar. Si tienes un Garmin, lo puedes usar para pagar. Y la visión nuestra es, si querés además la tarjeta física, te damos esta tarjeta Vivo que es compostable y biodegradable. ¿Y es cualquiera de las tarjetas que ustedes tienen? Sí, lanzamos primero la tarjeta de puntos, que es nuestro programa más popular, porque lo puedes cambiar por viajes. Tenemos 1000 lugares donde se puede cambiar, literalmente 1000 lugares donde puedo ir a cambiar mis puntos. Y entonces le estamos lanzando con que es nuestro producto más popular, pero la meta es que vamos a ir renovando todo nuestro portafolio, y la meta, como te decía, es al final o es digital o es vivo. Sí, pues tienen que estar en el mundo digital. Así sí es. O sí. Eric, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo. Agradezco mucho todo lo que nos has compartido. Queremos terminar escuchando un consejo tuyo de liderazgo, de lo que has aprendido en estos años, estos más de 20 años en la banca. Tal vez te dejamos pensar un poquito ese consejo que queremos que nos dejes para terminar. Agradecemos a todos los que han llegado hasta este momento de la entrevista. Vamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones cada semana en WIN Podcast, así que síganos esperando y conéctense en todas nuestras redes sociales. Eric. Uno, no hay que tenerle miedo al fracaso. No hay que tener miedo al fracaso. O sea, lo que hay que tener miedo es a no intentarlo, aprender del fracaso, aprovechar el fracaso para mejorar. Segundo, tener esa ambición y ese sueño de seguir adelante.
es difícil, siempre es difícil, pero si uno tiene una visión a dónde quiere llegar, a veces el rumbo cambia, el camino cambia, pero no el destino. Entonces, en el mundo de Win GT, que me encanta, es ese emprender y apoyar a los empresarios. No hay que rendirse, no hay que rendirse. Así es. Y tercero, sentirse siempre responsable. El miedo a veces nos frena, es el freno humano, pero hay que recordar que nosotros estamos al volante y nosotros estamos viendo hacia adelante. Entonces, no se rindan, no se rindan. A veces es más largo, a veces es más corto, pero siempre hay que ir hacia adelante, siempre hay que mantener la esperanza viva y con esa visión, como decía Churchill, para cerrar con él, ¿verdad? Que le decía a su gente en su momento más difícil, les prometo sangre, dolor y lágrimas, pero la victoria. Así es. Gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos y seguimos entonces en Win Podcast acá en los siguientes capítulos. Gracias, Eric. Súper.